Actividad de construcción aplicada acá 3. Termodinámica y fluidos. Ficha 51190 para docente Adriana Benítez. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Q. Marcela Patarroyo. Sierra, mayo 2023. Vamos a definir la termodinámica. Es la rama de la física que se encarga del estudio de la transferencia de calor. Se enfoca en el comportamiento de los sistemas macroscópicos, por lo que se pueden observar y medir a simple vista. La termodinámica se basa en dos leyes principales. La primera, que establece que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. La segunda establece que el calor siempre fluye de una región de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Como tal, la termodinámica tiene varias aplicaciones en la vida cotidiana y la tecnología, como lo es el diseño de motores y sistemas de refrigeración, hasta la comprensión del funcionamiento de los procesos químicos y biológicos, por lo que se va a presentar la función del calor y temperatura en la siguiente presentación y laboratorio. Introducción. En este trabajo exploraremos los conceptos fundamentales de la dinámica de los fluidos, la termodinámica, calor y temperatura y su relevancia en nuestra vida cotidiana. Adicional, se analizará estos principios. Introducción a la termodinámica, calor y temperatura, fases de la materia, leyes de la termodinámica 1 y 2. Adicional, comprenderemos la importancia de los fluidos, calor y la temperatura en el mundo que nos rodea, en nuestro entorno y el desarrollo de nuevas tecnologías. Podemos aclarar en primera instancia que el comportamiento de los fluidos se conoce como dinámica de fluidos. También definiremos el papel tan importante y fundamental en nuestra vida cotidiana, función de la temperatura, acción de medida de la energía térmica de un objeto o sustancia que afecte nuestras sensaciones. También exploraremos los conceptos fundamentales desde la dinámica de los fluidos, la termodinámica, el calor y la temperatura y su relevancia en nuestra vida cotidiana. En la termodinámica se estudia la energía del calor y la temperatura, quienes nos permite comprender y entender las diferentes aplicaciones en los procesos de la transferencia de calor. Objetivos. Comprender los conceptos de la dinámica de fluidos, la termodinámica, el calor y la temperatura. Analizar la importancia de la dinámica de fluidos. Estudiar las bases de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Explorar la relación entre calor y temperatura, los procesos de transferencia de energía. Investigar las leyes fundamentales de la termodinámica. Comprender los efectos de la temperatura en la salud humana, como la exposición a diferentes temperaturas que afecta al cuerpo. Investigar formas de utilizar la temperatura y el calor de manera más eficiente en nuestros hogares o en los procesos industriales para reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental. Investigar los efectos del aumento de temperatura global en el clima, buscar soluciones para mitigar y adaptarse a estos cambios. Todas estas las definiciones las vamos a desglosar en este mapa conceptual. El primer concepto lo definiremos como los fluidos en movimiento. Lo entendemos como el movimiento o comportamiento de los fluidos por medio de las leyes de la conservación de la masa, del momento y la conservación de la energía. Para mejor comprensión lo desglosaremos así. Ecuación de continuidad. Recorrido caudal de un fluido a lo largo de una tubería. Ese es el principio de conservación de la masa. Su fórmula es A1 y A2, que son las áreas transversales de la sección del conducto en dos puntos diferentes. Y B1 y B2 son las velocidades del fluido en esos puntos respectivos, como ejemplo, el agua que corre por las tuberías del acueducto. Las leyes de la dinámica de los fluidos encontramos, primero, ecuación de continuidad. Establece que la masa total de fluidos que circula por el tubo se mantiene. Como vemos en la diapositiva, la ecuación de continuidad es A1 por B1 es igual a A2 por B2. Segundo, la ecuación de Bernoulli se relaciona a la velocidad, presión, altura de un fluido. Ejemplo, cuando las manos del nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión. Y su fórmula. Tercero, el tubo de Venturi. Es un dispositivo que se utiliza en el principio de Bernoulli para medir el caudal del fluido de un conducto. Sirve para controlar y medir el flujo de aire o líquidos de manera precisa y eficiente. Cuarto, teorema de Torricelli. Es la aplicación del principio de Bernoulli, que estudia la velocidad de la salida de un fluido a través de un orificio en un recipiente lleno de fluido. Quinto, viscosidad. Esta se refiere a la resistencia interna de un fluido. Los fluidos con mayor viscosidad tienen mayor resistencia al flujo, mientras que los de menor viscosidad fluyen con mayor facilidad. Esto se debe a las fuerzas de atracción y repulsión de moléculas relativamente cercas unas de otras.
Dinámica de fluidos. Es una rama de la física que se ocupa del estudio de movimientos de fluidos en relación con la velocidad, la presión, la densidad de los fluidos, líquidos y gases. Primero, ecuación de cantidad. Es la segunda ley de Newton, o también conocida como ecuación de impulso. Lo podemos entender como su nombre lo indica, continuidad que se mantiene mientras que no haya desviación del fluido que entra. El mismo que entra es el mismo que debe salir. Por ejemplo, el fluido a través de una cañería. Ecuación de la energía. Es la relación entre la energía mecánica y la transferencia de calor a un fluido en movimiento. Presión hidrostática. Es la presión ejercida por un fluido en reposo. Esta se da a la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. También depende de la densidad del fluido. Su fórmula es como se da en la diapositiva. La presión hidrostática, su fórmula que es presión es igual a D por G por H. Ejemplo, tenemos el tanque de un agua o el agua de una piscina. La medida de la fuerza ejercida por un fluido, la fuerza ejercida sobre un objeto se puede medir utilizando la fuerza de empuje o la fuerza de flotación. La presión es la fuerza por unidad de área y se expresa como pascales, bares o libras por pulgada cuadrada. Su fórmula es presión es igual a fuerza sobre área, donde P es la presión ejercida por el fluido, F es la fuerza aplicada sobre la superficie y A es el área de la superficie sobre la cual se aplica la fuerza, como lo podemos evidenciar en la imagen, fuerza ejercida por fluido. En la infografía hablamos del tema del calor y la temperatura, que es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un objeto o sustancia. Y el calor es la transferencia de energía térmica de un objeto o sustancia a otro objeto debido a la diferencia de temperatura. La temperatura se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. El calor es la transferencia teórica entre cuerpos o sistemas que están a diferentes temperaturas. El calor fluye de una manera espontánea desde un objeto caliente a otro más frío hasta alcanzar el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es importante en muchos procesos, desde la medición precisa de la temperatura hasta la refrigeración y el calentamiento de objetos o sistemas. La transmisión de calor se refiere a la transferencia de energía térmica de un objeto o a otro debido a una diferencia de temperatura. La dilatación térmica se produce porque a medida que un objeto se calienta, sus átomos o moléculas aumentan su energía cinética o vibran más. Esas se separan por lo que se expande. Fases de la materia. Encontramos la sólida, líquida y gaseosa. Se distinguen por sus propiedades físicas químicas de la materia. Encontramos punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido a una presión constante. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso a una presión constante. El cambio de fase son procesos en los cuales una sustancia cambia su estado físico, su fase sólido, líquido o gas. Teoría cinética de los gases. Comprender el comportamiento de los gases a nivel molecular y entender un poco las propiedades macroscópicas de los gases. La ley de Boyle. Es una ley de la física que describe la relación entre presión y el volumen de un gas a temperatura constante. La ley de Gauss es una ley de la física que describe la relación entre la temperatura y la presión de un gas a volumen constante. La ley de gases ideales describe el comportamiento de los gases bajo ciertas condiciones. Las leyes de la termodinámica son implicaciones profundas en una amplia gama de campos, incluyendo la física, química, biología y la ingeniería. Podemos encontrar la ley de la termodinámica, trabajos de gases, procesos termodinámicos, procesos isobáricos, procesos isométricos y procesos isotérmicos. Experimento. Vamos a realizar un termómetro casero. En este experimento vamos a realizar uno muy sencillo, que es un termómetro casero. Los materiales que vamos a necesitar es una botella pequeña, agua, colorante, plastilina y un pitillo. Vamos a introducir el pitillo, le hacemos un agujero a la tapa para que pueda entrar el pitillo, que toque el agua, para que quede más hermético. Entonces se sella el pitillo con plastilina.
sellamos para que quede así bien, quede bien hermético. Colorante también para que podamos visualizar bien cómo es que va aumentando la temperatura. Entonces le podemos adicionar un poquito de colorante. Agitamos para que se incorpore bien en el agua. Tapamos. Y vamos a necesitar agua caliente que vamos a dejar en este recipiente. Entonces introducimos el frasco en el tarrito de agua caliente. Y aquí podemos ver cómo va subiendo a medida que va calentando el agua. La agua de afuera calienta a la de adentro, y ahí nos podemos evidenciar que va tomando la temperatura por la presión que tiene. Entonces esta empieza a subir por el pitillo buscando una salida. Este lo podemos dejar en momentos muy calurosos y ahí nos va a mostrar que la temperatura, a qué temperatura podríamos estar. Vamos a realizar un ejercicio fácil. Dice, para convertir la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit podemos utilizar la siguiente fórmula. Grado Fahrenheit es igual a grados Celsius por 9 sobre 5 más 32. Entonces supongamos que queremos convertir a una temperatura de 25 grados a grados de Fahrenheit. Entonces, grados Fahrenheit es igual a 25 por 9 sobre 5 más 32. Esto es igual, Fahrenheit es igual a 25 por 9 sobre 5 es igual a 45 más 32, y esto nos sumamos, 45 más 32 nos da como resultado grados Fahrenheit es igual a 77, por lo que al multiplicar en grados Celsius por 9 dividido 5 y luego sumarle 32 se obtiene la temperatura equivalente a grados Fahrenheit. Conclusiones. Los temas relacionados anteriormente como termodinámica, el calor, la temperatura, la dinámica de fluidos nos permitieron conocer y analizar una amplia gama de fenómenos y procesos de la física, entre otros, por lo que podemos concluir. La termodinámica es una rama fundamental de la física que estudia la transferencia de la energía en forma de calor y trabajo. El calor y la temperatura es una forma de energía transferida entre cuerpos. La temperatura es una medida de la agitación térmica de las partículas de un sistema hasta alcanzar el equilibrio térmico. La dinámica de fluidos estudia el movimiento y comportamiento de los fluidos líquidos o gases, la conservación de la masa. Las leyes de la termodinámica establecen que la energía total de un sistema aislado se conserva. Esa solo se transforma o se transfiere. La segunda, que es la entropía, tiene que aumentar con el tiempo. Se puede transformar en calor de mayor temperatura a menor. Y la tercera nos habla del cero absoluto que no se puede alcanzar. Y las referencias. Muchas gracias.